En el año 1891, el artista austriaco Karl Kahler finalizó su obra titulada Los amados de mi esposa, pintura que hoy forma parte de la historia del arte universal. Conozcamos más sobre este cuadro. En 1891, el pintor austriaco Karl Kahler creó una de las obras más insólitas y fascinantes de la era victoriana, Los amados de mi esposa, un monumental óleo que retrata a los 42 gatos persas y de Angora de la excéntrica millonaria Catherine Kate Birdsall Johnson. Esta pintura es una prueba de la obsesión por el lujo, el coleccionismo y la estética ornamental que caracterizó a la alta sociedad estadounidense durante el Gilded Age. Kahler, contratado específicamente para este encargo, se sumergió en un desafío técnico sin precedentes para capturar la personalidad única de cada uno de los felinos. El título de la obra, que alude irónicamente a cómo el esposo de Catherine, Robert, se refería a los gatos, enmascara su profundidad artística. Lejos de ser un simple catálogo de mascotas, el cuadro es un ejercicio de virtuosismo pictórico. Kahler organiza los gatos en un espacio interior ambiguo, similar a un salón palaciego con cortinajes aterciopelados, alfombras persas y muebles tallados que evocan el orientalismo en boga. Los felinos, sin embargo, son los auténticos protagonistas. Algunos posan con regia indolencia sobre cojines de seda, otros juegan con borlas o se enredan en telas, mientras unos pocos miran al espectador. Kahler logra equilibrar la individualidad de cada animal con la armonía del conjunto, utilizando pinceladas finas y capas translúcidas de óleo. Kahler reproduce la textura sedosa de los angoras y la ansiedad esponjosa de los persas, variando los tonos entre blancos nibios, grises plateados y ámbar dorado. La luz proveniente de una fuente lateral invisible crea reflejos nacarados en los ojos y sombras suaves que dan volumen a los cuerpos. A nivel simbólico, la obra refleja la intersección entre el amor por lo exótico y la ostentación de riqueza. Los gatos persas y de Angora, razas importadas de Oriente Medio y Turquía, eran símbolos de estatus en Europa y América, asociados a la elegancia aristocrática. Johnson, una filántropa y viajera empedernida, no solo coleccionaba felinos, sino que los dotaba de collares de perlas y camas de terciopelo, tratándolos con extensiones de su propio refinamiento. Criticada en su época por su excentricidad y adulada por su destreza técnica, Los amados de mi esposa desafía las categorías tradicionales del arte. No es un retrato, ni un bodegón, ni una escena de género, sino una amalgama de géneros que celebra la belleza animal y el capricho humano. Kahler, al retratar a estos felinos como seres autónomos y llenos de carácter, eleva el tema a una reflexión sobre la relación entre el arte y el coleccionismo. La pintura, adquirida en 2015 por un coleccionista privado por casi $900,000, se exhibió en 2016 en el Museo de Arte de Portland, en asociación con la Oregon Humane Society, para promover la adopción de gatos. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Los amados de mi esposa data del año 1891. Su autor es Karl Kahler. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo animalista. Tiene una medida de 180 por 260 centímetros y se encuentra en una colección privada en Los Ángeles. Coméntanos tu opinión de esta obra representativa de Austria. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.